Buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a este tiempo de reflexión. Quiero que entiendas que con este mensaje que comienzo y poniendo este contraste donde pongo en el título ya de la invitación que subí en mi muro hace un ratito, y ahora poniéndolo y volviéndolo a confirmar del tema que te quiero hablar hoy, que siempre te trato de hablar de lo mismo. Ojalá estés atento a mis videos, ojalá estés atento a la palabra de Dios, porque no es que yo te estoy hablando de mí, te estoy hablando de lo que la palabra de Dios y que los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron para darnos luz, claridad y para vivir una vida plena de paz, de libertad en Jesucristo. Y no es que yo quiero debatir, con esto yo no quiero confrontar a nadie, no quiero provocar a nadie, no quiero entrar en una pelea ni nada. Yo solo quiero traerte luz y mostrarte lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Tal vez alguno me podrá decir, bueno, vos tenés que respetar, como algunos de los videos que he puesto como título, te respeto, pero te digo la verdad, no sé si los viste. Me refiero a esto, yo te respeto, sí, pero tengo que decir la verdad. Hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje como Dios lo da, como creo que está inspirado por el Espíritu Santo, y que a veces hay interpretaciones lamentablemente equivocadas, interpretaciones que dan los hombres, que dan a veces las instituciones también, o las denominaciones, digamos, dentro de una religión establecida, y denominaciones o corrientes doctrinales, o como le queramos llamar, que han malinterpretado, o algunos creo por error, por tradición, por ignorancia, y otras veces son con intenciones malas, con malas intenciones de aprovecharse, de manipular, de lo que sabemos que pasa muchas veces en los ambientes donde hay cierto poder, digamos, donde se puede, aquellos que tienen malas intenciones, aprovecharse. Y vos dirás, qué crítico. El apóstol Pablo habló de esto, o sea, no te lo estoy hablando yo. Si vamos a la Biblia vamos a ver que el apóstol Pablo, si queremos verlo por el lado de la crítica o del pesimismo, el apóstol Pablo hablaba claramente de que se metían dentro de los círculos cristianos falsos apóstoles, falsos predicadores que predicaban un evangelio diferente. Entonces tenemos que seguir alertando y avisando que esto está sucediendo, y sucedió en los tiempos de Pablo y sigue sucediendo hoy. El apóstol llegó a decir falsos apóstoles. Increíble, ¿no? Pero hoy por hoy se escucha mucho de los pseudo apóstoles que se nombran hoy, que es algo que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con ese autodenominarse de una forma, ¿no? Dios nos llama a todos, somos todos iguales, tenemos distintas actividades, pero nadie tiene que tener un nombre para decir es más o menos que el otro. Ese sería otro tema para hablar en otro momento. Lo que yo te quiero hablar ahora es lo que siempre te hablo o enfoco. Creo que sigue habiendo en la gente, en el pueblo cristiano, mucha necesidad de que se explique bien la palabra de Dios y se entienda. Personas que son nuevas dentro del pueblo cristiano, o personas también que son de muchos años y han vivido la fe de una forma muy, ¿cómo decir?, esforzada, cansada, limitada, como sufrida, como sacrificio. Una cosa son las pruebas y las cosas que pasamos todos en esta vida, como Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido. Jesús nos enseña a seguirlo a Él para vencer las aflicciones, y que sabemos que todas las pruebas, las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Una cosa es eso, pero otra cosa es que te pongan cargas pesadas y te hagan sufrir la vida cristiana, porque hay quienes se le ocurre ponerte cargas pesadas, como pasaba en los tiempos de Jesús. No nos olvidemos de esto. ¿Por qué no pensamos un poquito, reflexionamos? En los tiempos de Jesús, los religiosos, la iglesia, digamos, entre comillas, de esa época, porque iglesia significa congregación, la congregación o la asamblea de aquellos que aman a Dios, que adoran a Dios. Las iglesias, congregaciones que no era antes de ser cristiana, en la parte judía, hebrea, que se regían por la ley de Moisés, ponían cargas pesadas a los hombres y ponían sobre la ley que ya había dado Moisés, que era difícil
le ponían, o sea, difícil para el hombre, no para el ser humano vivirla, cumplirla, le ponían más leyes, otras leyes más chiquititas, letra chica, donde te decían no. Por ejemplo, decían el día de reposo, para darte un ejemplo, decía 6 días trabajarás y el séptimo no harás ninguna obra. Bueno, ni tu siervo, ni tú, ni tus hijos, ni tu animal, todo descansará. Jesús en un momento aclara que esta ley se dio para el bien del hombre, no del hombre para el día, sino el día de descanso se dio para el bien del hombre. Dios cuando da mandamiento, y eso es lo que muchos no entienden, es para bien, siempre tiene un fin bueno, para ayudarnos a nosotros, para nuestra relación con Dios o para la relación con el prójimo. Nunca da mandamientos porque sí. Dios no dice, se me ocurre esto, como muchas personas creen y yo veo que cumplen, porque dicen la palabra lo dice y cumplen cosas que ni siquiera entienden lo que está diciendo en ese momento, el contexto, la Biblia, la palabra de Dios, no entienden y lo cumplen porque lo dice la ley, ¿viste? Como algo supersticioso, digamos, cumplimos ciertas cosas, qué sé yo. Por decirte algo, la gente lee por ahí el pasaje del diezmo y entiende que Dios pide el diezmo, listo, cerrado, no se discute el diezmo. Entonces yo agarro el 10% de lo que sea, de mi sueldo, de otra cosa, entonces voy, lo agarro y lo aparto y lo llevo. Y yo digo, ¿cómo? Y claro, ¿y qué es mágico? O sea, yo agarro el diezmo, voy, lo entierro hago un pocito, entierro el diezmo ahí y ya Dios me va a bendecir. Está bien, me van a decir, no, el diezmo es para llevarlo a la iglesia. Pero algunos viven el tema de ciertas leyes o mandamientos dados inclusive en el antiguo pacto, que es de lo que te quiero hablar ahora, como una ley cerrada así, tengo que cumplir. O te dicen, por ejemplo, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ya en el Nuevo Testamento, han hecho de ese mandamiento, de una exhortación, no es un mandamiento, es un consejo, una palabra de ánimo, porque exhortación significa palabra de ánimo, no significa reto ni grito ni nada de eso. Exhortación, que a veces lo entienden mal, son palabras de ánimo, de estímulo. Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque eso hace mal, eso no ayuda, sino que júntense, anímense. Y se lo tomó como una ley. Entonces dice, no, debes congregarte, ¿no? Le agregan ahí a los 10 mandamientos, le agregan no dejar de congregarse como otro mandamiento más. Entonces la gente tiene miedo, dice, si no voy a la iglesia Dios me va a castigar. Y no es así, no es así. Entonces lo hacen como ciegamente, ¿no? Sin pensar, porque lo dice la palabra, porque es un mandamiento, y van, entonces voy y tengo que pisar la iglesia, y entonces me voy. Una vez que pisé la iglesia, pasé el pie por el límite de la puerta de la iglesia para adentro, ya soy bendecido. No es así. Mirá ahora, estamos en cuarentena y no nos podemos reunir. Entonces no se trata de eso. Seamos entendidos, todo lo que Dios da es racional. Muchos dicen que es irracional la fe. No, la fe es racional. Todo lo que Dios da son principios y mandamientos para bien del ser humano, y hay que saberlo entender y vivir. Dios no es una práctica supersticiosa, sino caeríamos en las ideas que a veces criticamos de otras personas que creen en la suerte u otra cosa. Y los cristianos, si practicamos las leyes o mandamientos que interpretamos encima mal de la Biblia, estamos viviendo como seres supersticiosos, con miedo. Ay no, porque si no hago esto Dios me va a castigar. ¿Cómo vamos a seguir hablando de castigo cuando somos hijos de Dios? Si has creído en Jesucristo como Salvador, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tú estás en el perfecto amor de Jesucristo, no puedes tener temor. Si tienes temor de Dios todavía, en el sentido, no hablo del respeto, hablo de ese terror, digamos, ese miedo a Dios, al castigo, entonces no estás en el amor de Dios. No te llegó la gracia, no te llegó el perdón, vivís bajo el antiguo pacto, justamente, del miedo, del temor, de que si no cumplís la ley al pie de la letra vas a ser castigado. Por eso yo quiero explicarte como te pongo acá. Puse, se entiende, ¿no? AT, NT, que significa Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay un Antiguo Testamento, puse barra, Nuevo Testamento, porque se terminó, ahí empezó una nueva etapa. Muchos sabemos la palabrita, esa nueva dispensación, que es una nueva dispensación, un nuevo pacto de Dios con los hombres. El Antiguo Testamento hablaba más de la ley que Dios dio a Moisés, aunque ya nos explica en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Gálatas,
de lo que me baso en decirte esto, lee Gálatas, te lo pido por favor siempre, lee todo el libro de Gálatas y que Dios te abra los ojos. Todas las cartas de Pablo, Gálatas, Efesios, Colosenses, todo te habla de la gracia versus la ley. Es gracia, no podemos seguir viviendo en la ley del antiguo pacto. Cuando hablo de la ley, hablo del antiguo pacto. La ley se toma como el antiguo pacto fue la ley. Aunque, lo que te iba a aclarar, el apóstol Pablo mismo dice en el capítulo 3 que Dios le hace una promesa a Abraham, antes de dar las leyes, de que el hombre sería justificado por la fe, ¿sí? Y que todos los que son de la fe son benditos como Abraham, que fue un hombre que recibió las promesas, porque fíjate que Abraham recibió las promesas de Dios sin que estuviera la ley todavía de Moisés, y fue bendito y bendecido por creerle al Dios que justifica, al Dios que llama, como lo llamó a él, y decidió creerle a un Dios que no veía, pero creyó en su palabra y le fue tomado por fe, dice, y fue llamado amigo de Dios. Entonces ya la fe había sido revelada, que el hombre por la fe iba a ser justificado, bendecido. Y de la descendencia de Abraham Dios prometió que iba a venir un Salvador de la simiente de él, que iba a ser, que nos iba a bendecir y salvar de nuestros pecados y justificar, y es Jesucristo, ¿sí? Que según la carne, el linaje de Abraham. Entonces, luego Dios dice la palabra de Dios misma, explica que Dios da después la ley para de alguna forma corregir al ser humano, querer hacerlo encuadrar con el plan de Dios y para que vivan mejor, da las leyes y los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos como otro montón de leyes que le daba al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Era hasta el cumplimiento de Jesucristo, hasta el nuevo pacto. Cuando vino Jesucristo, quiero que entiendan, porque hay algunos que tienen como una confusión ahí. Yo también la tuve en su momento, o sea, no te sientas mal por esto. Uno tiene que crecer en la fe, tiene que crecer en el conocimiento de Dios, si no se queda como un bebé. Cuando recién creemos en Jesucristo, cuando nos hablan del Evangelio del Señor Jesucristo y creemos con todo el amor del mundo y nos hace tanto bien y nuestra vida cambia y nos damos cuenta que somos liberados de un peso, de la culpa, del pecado, porque es así. La fe en Cristo te libra de la culpa. Muchos piensan que estar en una congregación cristiana te hace sentir más culpable. No. Si pasa eso, la congregación cristiana tristemente no se está viviendo la gracia, no se está enseñando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si te hacen sentir culpable en vez de más aliviado, si venís de una vida sin Dios, sin Jesucristo, culposo, mal, dolido por todo lo que te pasó, viviste, o te pasó, o hiciste, o te hicieron, y venís a Jesucristo y sentís más culpa, entonces no es la gracia del Señor Jesucristo. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, una vida en abundancia. Jesucristo dijo, el Señor me ha ungido, el Espíritu Santo me ha ungido para dar buenas nuevas a los oprimidos, para desatar las cadenas que hay en el alma de opresión. Entonces, Jesús viene a liberarte de tu carga, no a ponerte más cargas. Entonces, si te ponen más carga en una congregación cristiana y más leyes, entonces no te están hablando la gracia de Jesucristo. Es un evangelio distorsionado. Por eso te aclaro, hay un antiguo y un nuevo testamento, un antiguo pacto y un nuevo pacto. El nuevo pacto se firma con la sangre de Jesús. Jesús dijo, hasta acá yo firmo, yo cumplí la ley, dijo Jesús, yo fui lo que Dios demandaba de ser humano y represento a la raza humana. En la cruz me llevo todo el antiguo pacto, muero en la cruz, yo lo cumplí. Por eso Jesús dijo, yo he venido a cumplir, que es lo que muchos se confunden. Porque muchos piensan que porque Jesús dijo, yo he venido a cumplir todo lo que dice la ley, no a abrogar o no a faltar a la ley, muchos piensan que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero no nos damos cuenta que entonces, si queremos cumplir la ley, entonces ya no estamos en la gracia. ¿Para qué se nos habla tanto de la gracia si no estamos viviendo la gracia? ¿Qué gracia es? Si seguimos mirando el antiguo pacto. Jesús dijo de sí mismo que Él venía a cumplir la ley, porque él fue el varón perfecto que cumplió la ley de Dios, todas las demandas de la ley, y así todo fue y murió en la cruz, porque dijo que en la cruz moría y llevaba todo el antiguo pacto, caducaba y moría en la cruz para pagar el precio de la condena nuestra por no haber vivido
de acuerdo a lo que Dios demandaba del ser humano. Jesús lo vivió, una contradicción, ¿no? Vivió todo lo justo y puro y santo que debía vivir un ser humano, y encima muere para llevar en él todo el peso, la carga, la culpa sobre su cuerpo, y toda la maldición que hablaba de la ley que no se podía cumplir, la recibió Jesús. Y él dice que por nosotros fue maldito para que seamos benditos. Entonces, ahí muere el antiguo pacto. Muere el antiguo pacto. Eso te tiene que, querido amigo, aunque te suene por ahí raro porque nunca lo escuchaste, pero es lo que enseña el Evangelio. Si yo estoy equivocado, lee Gálatas, por favor. No me escuches. Si no querés escucharme más a partir de ahora, no me escuches más. Agarrá la Biblia, lee Gálatas, capítulo 3, o lee todo Gálatas, capítulo 3, donde más pronuncia sobre este tema. Pero si no lee todo Gálatas, lee todos los libros del apóstol Pablo, Efesios, Colosenses, Romanos, todo te habla de esto que yo te estoy hablando. Y Pablo se desesperaba diciéndole, escúchenme, no vuelvan al antiguo pacto, no quieran justificarse por la ley, porque si se quieren justificar por la ley, ya no viven bajo la gracia, han rechazado el Evangelio de Cristo. Miren que esto es grave, porque también muchos creen que porque están cumpliendo ciertas reglas de la ley en el antiguo, son mejores, y no se dan cuenta que están como de alguna forma despreciando la gracia de Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Están como despreciando la gracia. Hemos sido salvos por gracia, y eso lo sabe la mayoría y lo entiende, creo, la mayoría de los cristianos, pero también somos benditos por Jesucristo, por la fe. No es que somos salvos si nuestra alma está salva, pero para que Dios me dé, para que Dios me bendiga. No hay pero, no hay pero. Soy salvo por gracia. ¿Qué significa salvo? Recibir la salvación de mi alma, la entrada al cielo, la justificación y la bendición. Esto es lo que no entienden, creo, muchos de lo que han creído en Jesucristo como Salvador y lo han recibido, ¿no? No dudo que hayan aceptado y recibido a Cristo y le hayan entregado el corazón, pero no entienden que no es solo que recibir la entrada a los cielos abierto así, ya por creer que es verdad, que es así. También recibiste la bendición de Dios. En la cruz de Jesús no solo está tu salvación, tu perdón, tu entrada al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso también te tiene que quedar claro. Cualquiera que me está escuchando ahora, de cualquier creencia o de cualquier religión. Jesús dijo que solo la entrada al cielo, a relacionarnos con el Padre, a llegar a ser hijos nosotros de Dios, es a través de Él, de Jesús. No hay otro mediador, no hay otro método, no hay otro atajo. No es por un hombre bueno que murió y le pedimos y ese nos va a ayudar a estar cerca de él. No, Jesús no enseñó eso. Ni siquiera Jesús habló de su madre. No. Entonces, el único camino es Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Entrada al cielo por Jesús. Nada más. Bueno. Pero, no solo, ahora yo digo pero muchos piensan que solamente Jesús nos dio, que es mucho, la entrada al cielo, y que la bendición la tenemos que ganar nosotros. Yo quiero que me entiendas, por favor. Muchos piensan que la bendición, y yo sé que esto a muchos no les gusta, porque hay como un orgullo, y es de lo que hablaba Pablo, es para que nadie se gloríe, dice Pablo, para que nadie, que no es por obras de la ley. Claro, pero muchos interpretan que tiene que ver con la salvación, la justificación. No, la bendición también. Dice, Abraham fue bendecido por creerle a Dios, y todos los que somos de la fe de Abraham, dicen en capítulo 3, léelo por favor, en Gálatas, en el libro, en la carta a los Gálatas, dice, porque capítulo 3, versículo 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a los que no eran del pueblo de Israel, tanto a los de Israel como a los que no son de Israel, de antemano dio la buena noticia a Abraham, diciendo que en él serían benditas todas las naciones.
De modo que los de la fe son benditos con el creyente, como el creyente o con el creyente Abraham. ¿Sí? Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Mirá lo que dice, versículo 10. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Porque ninguno será justificado por Dios a través de la ley, porque el justo vivirá por la fe. Está clarísimo, o sea que cuando vos pretendés depender de la ley para que Dios te justifique, te bendiga, te estás vos mismo condenando, porque tendrías que cumplir toda la ley. Hay otro pasaje que dice que si uno quiere cumplir un punto, tiene que cumplir toda la ley, no es cumpliendo un puntito nada más. Pero muchos creen mal, o entienden mal, o se les enseña mal, porque cuando somos nuevitos, y si escuchamos esto en una iglesia, en una congregación, sea cual sea, que te dicen: no, pero para que Dios bendiga, la palabra de Dios dice que tenés que hacer esto, aquello, y sacan de contexto versículos bíblicos para usarlos, algunos, como digo, con mala intención, otros por ignorancia. Usan versículos bíblicos que te dicen que parece que te condicionan, que para ser bendecido, más o menos tenés que hacer tal o tal cosa. O sea, con esto no estoy diciendo que no tenemos que ser dadivosos, colaborar con la congregación donde estamos. No digo que no tenemos que ayudarnos o apoyar al más débil, más pobre, que lamentablemente muchas veces en una idea, como te digo, cerrada, de legalismo, hay que cumplir esta ley, qué sé yo, nos preocupamos mucho por lo que pasa dentro de una congregación, lo que se haga, las actividades o que haya todo lo que pide aparece la Biblia, en lo que tiene que... Y nos olvidamos que dar también es dar al prójimo, dar al que está en la calle. Capaz que hay una persona pidiendo en la calle, no te preocupás, voy como cuenta Jesús la parábola de buen samaritano, que pasa el religioso levita que se dedicaba a cantar o hasta hacer sacrificios también en el templo, ve uno tirado en el piso golpeado y pasa de largo. No, tengo que ir a cumplir, me voy a la iglesia. Pasa otros, el sacerdote también, responsable en la parte religiosa, debería ser más ejemplo todavía, lo ve tirado y golpeado y pasa de largo y se va. Tengo que cumplir mi ceremonia religiosa y estar en el templo. Y a veces los cristianos evangélicos hacemos lo mismo. Cuando vos tenés esa ley, no, voy a cumplir, pongámosle, aquellos que creen de alguna forma que es así, que el diezmo, tienen que dar el diezmo. Entonces van con el sobrecito: voy a dar el diezmo, y ven a una persona en el piso tirada pidiendo y no son capaces de sacar algo de dinero para darle, o volverse a un lugar y comprar una comida para que coma. ¿Y vos crees que Dios no va a bendecirte? Si vamos al tema de la bendición, cuando le das de comer a uno que está en la calle, o le llevas ropa a alguien que está en la calle, por ahí te preocupas más por cumplir una ley cerrada que tampoco es así. Porque tampoco es así. Yo no digo que Dios no te va, no lo debemos hacer así, no debemos ayudar al prójimo o dar o colaborar pensando siempre porque Dios nos va a bendecir, si no nos va a bendecir o nos va a maldecir. No, es un pensamiento equivocado, interesado. Si nosotros hacemos el bien, nos sale natural porque Dios ha puesto ese sentir en nosotros, o porque somos seres empáticos y hay gente que tampoco es creyente y también es dadivosa y ayuda, es natural. Entonces eso trae una bendición, digamos, natural. No lo hagamos con el sentido de recibir algo o ser bendecido. La bendición es Jesucristo. Toda maldición se rompe cuando creemos en Jesucristo. Toda maldición Jesús la lleva en la cruz del Calvario. Entonces, y lo dice, porque Él se hizo maldición por nosotros. Ve, dice: porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerla. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
En el versículo 13 dice de Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los que no son del pueblo de Dios, a Israel, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Está clarísimo. Dice que Jesús hizo maldición por nosotros, para que recibiéramos la bendición de Abraham. La bendición que Dios dijo en ese momento a Abraham, y dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Porque estaba hablando de que era la bendición no solo para Israel, en Jesucristo la bendición era para Israel y para todo el que creyera en todas las naciones. Entonces, ¿por qué seguimos observando el antiguo pacto? ¿Por qué seguimos mirando como que tenemos que cumplir leyes? Yo sé que hay gente que me dice, porque la palabra lo dice, eso es algo que ya en este tiempo me fastidia mucho o me molesta. Cuando te dicen, hermano, pero la palabra lo dice, porque la palabra lo dice. Ah, mirá vos. Y yo siempre respondo de esta manera. Bueno, la palabra dice que Judas traicionó a Jesús y se ahorcó. Entonces, porque dice la palabra que Judas traicionó a Jesús y se ahorcó, pues te tenés que ahorcar cada vez que vos sentís que traicionaste a Jesús, porque más de uno no hemos sentido que traicionamos a Jesús. ¿Nos vamos a ahorcar porque Judas se ahorcó? ¿Porque lo dice la palabra? ¿Ves que es un error? Siempre tenemos que ver la palabra de Dios con el contexto, lo que ese texto que dice, como el famoso texto que siempre usan para tocar un punto de la ley. Yo te digo, si vos querés cumplir un punto de la ley, tenés que cumplirla toda. Si te querés justificar y que sos bendecido por cumplir un punto de la ley, tenés que cumplirla toda, No diga, no, yo cumplo el diezmo, pero no cumplo con lo otro que dice, no sé, tenían un montón de leyes. Decían, por ejemplo, con las comidas, los judíos no podían comer sangre, no podían comer cerdo. Bueno, querés cumplir una ley y creer que por esa ley vas a ser bendecido, entonces seguí todo lo otro también de la ley. Me vas a decir, no, yo eso... bueno, no es un punto lo que te conviene. Es o cumplís toda la ley o no cumplís nada de la ley. A ver si me explico. Si querés ser bendecido, la bendición es por la fe en Jesucristo. Es así, un nuevo pacto. Si querés mantenerte con un ojito mirando el antiguo, estás equivocándote. Es como Israel cuando iba peregrinando hacia la tierra prometida y ponía su mirada un poquito en Egipto y decía, uy, cómo me gustaría volver a Egipto porque tenía algunas cosas lindas que me gustaban. Dios le quería dar cosas mejores y ellos seguían mirando la esclavitud como algo mejor. Si vos querés seguir mirando la esclavitud de la ley, mirala, pero te estás equivocando, te está entorpeciendo tu camino, no estás siendo libre, no estás disfrutando la gracia de Jesucristo. Es más, estás ofendiendo a Dios porque no aceptás la gracia de Jesucristo. Todavía seguís pensando que por tu obras, por tu orgullo, por tu vanagloria, vos podés ya agradar a Dios, que podés hacer algo para ayudar a Dios o para agradar más a Dios. Estás siendo, te voy a decir una palabra, suena muy fea, carnal. Porque la Biblia dice que son carnales, los que quieren seguir fijándose en leyes humanas, tradiciones, o seguir en el antiguo pacto, están actuando carnalmente. Por eso Pablo dice y recalca, no es por obras, para que nadie se gloríe, es todo don de Dios. La salvación incluye la bendición. No se te olvide esto, porque alguno te va a decir, no, porque la salvación es por gracia, pero las bendiciones son por obedecer o... No. Todo es favor de Dios, la gracia de salvarte y la gracia de bendecirte. Todo es por gracia. Lee Gálatas, te lo pido por favor. Yo no te lo estoy diciendo. Solamente que leas Gálatas capítulo 3, me quedo contento. Todo el capítulo 3 me quedo contento. Pero si podés leer Gálatas, todo Gálatas. Y lee Romanos, y lee Colosenses, todo lo que te habla de la gracia de Jesucristo. Y de no volver a la ley. Te pararás así, capaz que escuchaste un montón de veces, no, pero hay que cumplir esto para que Dios te bendiga, porque hay que la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia, porque está en el antiguo pacto eso. Y sí, Dios se lo dio en el antiguo pacto eso, pero como vio que el ser humano no pudo cumplirlo, por eso trajo la gracia a su tiempo en Jesucristo. Y la gracia dice que es por fe, todo es por fe, la salvación de tu alma, la bendición de tu vida es por fe, creerle a Dios. Y todo acto que hagas de bien
será fruto de tu comunión con Dios. Si das al pobre es por tu comunión con Dios. Si das y colaborás en la iglesia es por tu comunión con Dios. No es porque cumplís una ley. Y no es porque Dios te va a bendecir más o menos por lo que haces. No. Y si sos bendecido es natural porque estás haciendo el bien y por hacer el bien te van a venir bendiciones. Y a veces no te vienen bendiciones porque a veces estás haciendo el bien, como muchos dirán, pero si yo hice esto, pero si yo diezmé, ¿por qué me fue mal? Porque no es así. Porque ya la bendición viene por estar en Cristo. Y si bien tenemos aflicciones, como dijo Jesús, es porque estamos viviendo en el mundo. Tendremos aflicción. Y Dios nos va a ayudar en todas las cosas. Bueno, ojalá te ayude esta palabra. Me he quedado con poca batería del celular y lo estoy usando sin conexión. Deseo que esta palabra te llegue y que te quede claro, querido amigo. Es antiguo pacto y nuevo pacto. Era ley, ahora es gracia. ¿Sí? Ahora tu salvación, tu justificación y tu bendición vienen de la mano de la fe. Si no, estás traicionando la gracia. Te estás traicionando a vos mismo. Estás despreciando la gracia que Jesucristo te dio, pensando que vos podés hacer algo para ser más bendecido o ser más bueno, no sé cómo digamos así, o alcanzar más, parece un escalón al cielo. No nos equivoquemos. Aceptemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que más deseo y anhelo. Y que te haya quedado claro este mensaje. Te mando un fuerte abrazo y Dios te bendiga. Y bueno, terminamos, si te parece, con una oración. Amado Dios, bendigo a todos mis amigos que me están escuchando ahora. Ojalá esta palabra llegue a cada corazón. Puedan recibir paz, libertad. Puedan entender lo que es la gracia del Señor Jesucristo, para que vivan felices y en paz en sus vidas, sabiendo que tú los salvas, tú los justificas y tú los bendices, que es por la fe en Jesucristo, que no es por obras de la ley, que hay un antiguo y un nuevo. Tú empezaste un nuevo pacto y dijiste las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando decías eso te referías también, además de cambiar nuestras vidas, es que había un antiguo pacto y ahora empieza un nuevo pacto de paz, de gracia, de libertad en Cristo Jesús. Y que todo lo que somos, lo que podemos vivir, disfrutar y ser bendecidos es porque tú nos los diste. Y todo lo que hagamos, nuestras acciones buenas van a ser porque son guiadas por tu Espíritu. Sí, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.